tomar medidas, hacer charlas educativas, penalizar a los que la ejercen con numerosos años de cárcel, etcétera. No. Para combatirla haría más campañas sobre la violencia de género y mentalizar a la gente de no ejercer violencia contra las mujeres. Creo que lo más sencillo para combatir la violencia de género es visibilizarla y no esconderla. No es algo común, no es algo que no pasa nada porque es como lo de las peleas de niños, no, es algo serio y cuanto más se combata, cuanto más en contra estemos de los micromachismos, más fácil es combatirla y antes se le dedicará. Enseñaría a los niños desde pequeños a intentar no hacerla y también a intentar, si ven algún caso, decirlo y hacer que pare. La violencia de género, desde mi punto de vista, debería combatirse en las escuelas, educando desde muy pequeños, en las familias, en las clases y que entre toda la sociedad se pelee para ello. Habría que hablar un poquito más de este tema y socializarlo un poquito más con la gente. Pienso que esto se debería evitar desde cuando son pequeños. La educación en casa pienso que es primordial, sobre todo cuando son pequeños, son niños, las madres, la forma de educar también en los colegios. La violencia de género para mí hay que combatirla desde que los niños son muy pequeñitos, porque eso es lo que ve cada día a lo mejor un niño en su casa. Yo aconsejaría a las mujeres y a la gente que la sufre a leer y a enfocarse en sí mismo, en quererse más, en tener una autoestima y en ayudarse, porque hay mucha gente que ayuda, muchos psicólogos que ayudan, entre esos está Jorge Bucay, que es un escritor que me gusta mucho, y te ayuda mucho y te da muchísimas pautas de cómo realmente salir si estás en ese bucle, o si conoces a alguien, ayudar a la gente que tú quieres. Pues yo creo que eso es una pregunta que actualmente no tiene respuesta más allá de la que hemos estado intentando hacer todos durante todos estos años. Poco a poco se ve que vamos avanzando un poco, pero creo que todavía queda mucho trabajo. Pues lo primero es que ojalá se extermine esa enfermedad, como la llamo yo. Para combatirla, pues ojalá existiese una especie de inyección, como bueno, adiós a la violencia, ¿no? Pero creo que todo depende de cómo educas a la gente en casa. Creo que la educación de toda la vida empieza por casa, cómo cuidas a tus hijos y cómo los educas. Así que creo que también es algo que depende de los padres, lo que se enseña en el colegio y lo que aprenden en la calle. Yo enseñaría primero en los institutos a los chicos cómo se tiene que tratar a las personas y a las chicas también, pero cómo se trata a las personas, que todos somos iguales, que no cambia si es una niña o un niño, y eso, en los institutos desde pequeño, desde guardería. Pues me consejo, yo no puedo hacer nada, pero me consejo, lo que hago yo personalmente es dialogar. El diálogo lo soluciona todo, no hace falta usar las manos ni nada, con las palabras se soluciona todo. Las parejas tienen que sentarse, tomarse un tiempo, relajarse, hablar, discutir de forma pacífica, las opiniones, compartirlas, llegar a un acuerdo intermedio, digamos, y así se solucionan las cosas. Si no sale la cosa bien, pues la separación también es una opción, en vez de ser violento o esas represalias. No sé, a lo mejor aplicaría penas más grandes o educar bien a las personas que vengan ahora a que hay que respetar a las personas como son, y si no, dejarlas y ya está, y no seguir con eso. Que realmente yo lo que mejor puedo hacer es en mi casa evitar, ¿sabes? Intentar educar a mis chavales lo mejor posible, y fuera de ahí la verdad es que no sé qué haría, ¿sabes? En casa sí, pero fuera de la casa no, la verdad es que no sé qué. Hombre, si denunciar en el caso de que viese algo muy cercano, supongo que también lo haría, no lo sé porque no lo sé, pero yo supongo que es la única forma que tengo de hacer algo. Pues mira, hacer este tipo de cosas como lo están haciendo ustedes. Haría también, como te dije, es un mal que existe hace muchísimos años, sobre todo el maltrato psicológico, que eso no se toma mucho en cuenta,
pero yo creo que inclusive es hasta peor porque a veces se toma a la mujer como loca, o histérica o nerviosa, y en realidad hay un gran problema de por medio. Claro, como no se ve, porque no hay golpes, porque no hay moretones, porque no hay gritos, pero esa parte psicológica de verdad que es la más difícil, ¿no? ¿Y qué haría? Pues eso, tratar de crear menos miedos en las mujeres, que las mujeres se unan, que las mujeres tengan menos miedo, hacerlo más fácil para que poder llegar a mayor número de personas y que vayamos todos en contra de eso, que es lo que queremos, que eso ya no exista más, aunque es un poco difícil, pero bueno, sí podemos, si nos unimos se puede. Primero que todo, no callarnos y denunciar, sobre todo. Yo creo que para combatir esto, principalmente, por ejemplo, lo de el caso del San Fermín, lo que querían hacer no es tanto juzgar a cómo iba la chica y demás, sino juzgar, o sea, cómo fue la violación, cómo fueron los hombres, no tanto cómo iba la chica, la ropa y demás, que es los primeros que se juzga, sino qué es lo que hicieron los hombres y por qué. Hombre, yo creo que si los educas a los niños, las futuras generaciones intentarán de alguna forma evitar ese tipo de conductas. Ser fuertes, unirnos todas y no tener miedo, llamar. Yo haría lo que se está haciendo ahora en la actualidad, que son hacer bastantes campañas y concienciar a la gente de lo que es y que no se debe hacer. Pues la verdad es que es muy complicado combatirla, es decir, hay todo tipo de personas y es muy complicado dar una respuesta a eso. Yo sinceramente no sabría qué hacer frente a este caso, a este tema. Pues me centraría en educar desde más pequeñitos a los niños para que no la permitan. Bueno, debo simplemente fortalecer lo que conozco acerca de esto, evitar relacionarme con estas personas que a lo mejor pueden ser conflictivas, fortalecer todos esos conocimientos y informarme, siempre informarme, porque la información es clave para saber cuáles son tus derechos. Pues no sabría cómo explicarlo porque eso ante nada está con la ley, es el que lo tiene que evitar y aquí va muy lento, va muy despacio, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, lo digo por mi tía porque yo lo pasé mal por ella y eso puede pasar en cualquier momento y aquí pues si pasa, pasa y si no pues también. Poner más carteles publicitarios como este y hacer más charlas en los centros educativos. Hombre, si tuviera en mi mano el poder de la justicia, creo que volcaría más recursos, tanto humanos como económicos, para que los casos de violencia que se están tramitando salgan hacia adelante, encuentren su fin, hay injusticia y puedan tramitarse los siguientes, que esto es un problema que desgraciadamente hoy en día se da demasiado a menudo. Imagino que concienciar a la gente sobre qué es, para que aprendan a no cometerlo. Pues denunciar. Para combatir un poco la violencia de género, concienciar un poco más desde pequeños a los chicos, sobre todo, y si pudiera ser que la policía hiciera algo más, porque aún teniendo protección, sigue habiendo muchas mujeres, muchos hombres que sufren. Para sinceramente le haría una ley contra eso, o por lo menos que aumentase más la restricción o con las parejas que se suelen unir. Creo que es un tema que no tiene una solución inmediata, creo que es más conciencia general y es muy difícil de erradicar. Pues no sé, porque si no quieren nada contigo, pues no tienes que ir a maltratar a la mujer si no te ha hecho nada. Pues ayudar a la mujer, pero directamente a ella, a tener un trabajo, ayudarla económicamente. Hombre, en mi caso pondría más seguridad en los institutos, policial sobre todo, más presencia y un poquito más de charlas y sobre todo hacerle ver a aquellos niños o aquellas personas que han sido maltratadas que no están solas. Yo creo que para combatirla haría que no se callasen ni tanto la mujer ni el hombre, porque los dos obviamente sufren y tienen que denunciarlo para poder moverse y hacer algo.
pues hacer más cosas como esta, de más charlas para que la gente se entere, porque yo me enteré a través de una charla, y más anuncios, más cosas para que se haga, que la población se entere. Sobre todo visualizarla. Tenemos que entender que cualquier tipo de violencia es completamente censurable, y tenemos que entender que, bueno, vivimos en la sociedad que vivimos y cada vez tenemos que ser más sensibles respecto a este tema.